Egunon, queridos patitos, nos vamos a Jumanji. Tal y como lo dejamos en 1996 con Alan Parrish, con Robin Williams, con esa situación que a cierto dolor de corazón en el final, en donde a los dos chiquillos que han vivido la mayor parte de la aventura, pues dada la línea temporal, pues en teoría podemos intuir que están dentro de el bombo del personaje femenino que termina la película, eh, y que, bueno, tal vez hipotéticamente les podrían volver a ver en un futuro. Evidentemente, cuando se produce el reboot en el año 2017, más de 2 décadas después de esa película original de los años 90, muy noventera, aquella de Robin Williams, pues evidentemente se da ese tránsito en el que han tirado a una playa, el juego de mesa, horrible, Jumanji, tan satánico como siempre, y alguien parece que lo recupera en algún momento y lo lleva para que el hijo de un pueblito por ahí, parece que un poquito más al norte, porque podríamos hablar de las Carolinas para la identificación de, creo recordar que eran las Carolinas con la película del 96, pues podemos hablar ciertamente de algo por ahí, por Estados Unidos, en donde llega este juego, porque estaremos hablando también de 1996, lo cual ciertamente resulta curioso. Parece que tardaron muy poco en ir a la playa y coger el juego de mesa. No lo debieron enterrar muy profundo o muy lejos para que nadie lo coja. Lo lleva a casa y esa situación curiosa en donde no le hace mucho caso al juego de mesa y por tanto se autotransforma en un videojuego. Y cuando lo abre, pues acaba metido dentro del juego. Y por lo tanto, ciertamente ahí tenemos el salto temporal 21 años después, en donde 4 muchachos se ven envueltos en alguna forma parecida a el club del desayuno. El club de los 5, la traducción es más exacta. The Breakfast Club, de años 80, en donde esos protagonistas, que casi todos aparecen en la serie Psych, salvo uno, ya en comentarios decid cuál es el personaje del Club de los 5 que no apareció en la serie Psych. Es un desafío. Pues ciertamente están en ese sábado en el colegio ocupados porque cometieron alguna serie de faltas en la institución educativa y por tanto ciertamente tienen que pasar ese sábado juntos, a pesar de ser tan diferentes. Pues aquí se coge un poquito esa beta con estos 4 que tienen esa situación complicada en el instituto y son obligados a tener esa realidad conjunta en ese día, a esa hora, en una situación como medio tecnológica, en ese cuartucho donde son castigados, casi como se puede decir como si fuera una situación anómala. Es decir, que en ese instituto tienen la buena suerte de que no hay ningún tipo de aula de castigo destinada específicamente a tal fin, y tampoco tienen una situación que les permita meterles en un horario ya establecido, como por ejemplo pasaba con el Club de los 5, que era un sábado por la mañana. Parece que en este instituto deben de tener extraescolares hasta el fin de semana para tener ocupadas todas las salas y aulas, para poner a esta gente ahí. Y en un momento dado, porque el aburrimiento es lo que hace, pues ciertamente hace que, bueno, aquí que tenemos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ay, podemos meternos aquí con el jueguito. Bueno, o sea, pues, esto es un coñazo, esto está más desfasado que cualquier cosa que se te pueda ocurrir, que es de la época paleolítica. Si esto es viejísimo, bueno, pues entretiene. Por lo tanto, ahí se meten, ven que hay un jugador que ya ha elegido, con lo cual cogen a los otros 4 personajes
El total son 5. Como el Club de los 5. Pero en principio vemos como esa situación de los personajes con respecto a sus alter ego en el juego. Y cómo se desvanecen, meten su realidad en el juego. Y cómo pasamos de los personajes que vemos a Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan. Son los alter ego que deben de interpretar no solamente el personaje del juego, que viene interpretado ya por las características que cuando se tocan el pecho aparecen, debilidades, fortalezas. Lo cual ciertamente es un homenaje a los videojuegos, a cómo se establece esa situación en estos primeros videojuegos, años 80, 90. Con lo cual está bien hecho esa parte. Y lo mismo en estas otras circunstancias respecto a cómo los personajes no jugadores tienen unas órdenes concretas que si no se cumplen, el juego no avanza. Tiene una situación interesante para explicar y exponer esa forma de nostalgia respecto a cómo eran los videojuegos en ese momento. Y pues evidentemente pues tenemos esa situación con los personajes, con el entorno, con la jugabilidad y evidentemente con todo el asunto de trasfondo. Pero quería poner en valor ese hecho de la interpretación doble de el jugador y de el personaje al que da vida en el juego, porque al fin de cuentas son personas que están en un cuartucho los que se meten en el juego y que tienen su evolución un poco como decía con estilo de el Club de los Cinco, que tienen un extrañamiento, una forma de pensar, sobre todo con un enfrentamiento entre dos personas, que es el personaje de interpretado en el juego por Dwayne Johnson y Kevin Hart, que sobre la base de unos trabajos escolares tienen dificultades de comprensión el uno con el otro, porque se amodian de amor y odio. eh, y por tanto, ciertamente ahí tenemos una situación de dos muchachos y dos chicas. El personaje de Jack Black incorpora dentro de sí a una chica con esa situación compleja respecto a lo que es ser un chico, una chica y la forma de percepción respecto de los demás hacia ella. Y por tanto, ciertamente es una beta interesante la idea de ir avanzando pantallas a la par que avanzan en su transformación interna y en su comprensión de qué son para ellos y qué son para los demás. Y por eso resulta más interesante de lo que pudiera parecer, porque reconozcámoslo, la película de 1996 es un clásico, está en el corazón de muchos, de todos nosotros, eh, y por tanto es una película, la de Robin Williams, que dejó una huella importante en la forma del juego de mesa, los chiquillos. Incluso hay quien dice que hacer películas con chiquillos es algo horrible y que no debe de hacerse nunca, jamás. Son exactamente iguales los chiquillos de Jumanji de 1996 que los chiquillos de los nietos de Hammond en la película Jurassic Park de 1993, donde también hay una evolución del Doctor Grant, de cómo les coge al inicio y de cómo al final el pájaro de vuelta a la civilización, cómo les acoge. Esa evolución de los personajes tímidamente está en algunos puntos, a pesar de que sean muy convencionales y ya trillados en varias de las películas, desde American Pie y otras muy previamente, de los años 80, tipo desde Porky's o otras, hay muchas que han tratado estas circunstancias juvenilosas
y que evidentemente la forma de juego pues evidentemente tiene que ver con ese momento en el que un personaje secundario comparte escenario con el investigador principal, se convierte en malo porque hay un objeto, en este caso un diamante verde, esmeralda, con una figura de jaguar, creo que era, enorme, la saca y se convierte en el señor de los animales, transforma la realidad de Jumanji en algo oscuro. eh, Evidentemente ahí tenemos ese elemento eclosionador de la transformación del escenario. Y por supuesto, los personajes cuando entran en la situación de que llegan para transformar esa situación en revertir los efectos a la situación previa. Por lo tanto, es una aventura con esas pantallas, con tratar de lograr objetivos, mm, la dificultad de comprensión con las facilidades que tiene cada uno. El personaje de Giacomo Giacomo, que es el personaje de Jack Black, pues tiene esas facilidades cartográficas y por eso solo él es el que puede ver el mapa y discernirlo. Eh, las habilidades que se reparten, pues está bastante bien efectuado esa compresión para con los videojuegos y por supuesto ciertamente eso significa que hay una traslación de la realidad a esa película razonablemente buena, razonablemente aceptable, que todas las situaciones son más o menos realistas, el tema del mercado, eh, el equivocarse como con el tema de la tarta, bastante gracioso, el tema de la mirada, la serpiente, quitar los dientes y por supuesto equívocos como la búsqueda de la completación que no es completar el mapa, sino completar el equipo, porque el quinto Beatle existe y está metido en una de las pruebas y vive en la casa que hizo Alan Parrish, con lo cual hay ese pequeño homenaje a 1996, a la película que supuestamente ese momento en la película de 1996 en el que entra en el juego de mesa en aquel momento y sale en donde estuvo es aquí, en este territorio, lo cual no deja de ser paradójico porque en teoría es algo distinto, es algo, pero bueno, ciertamente uno puede eh, hacer la idea de que la película de 1996 se ve los efectos externos de cómo Jumanji sale al exterior y aquí estaremos viendo los efectos de entrar en Jumanji y por tanto ciertamente ahí tenemos que tener la finura de la comprensión de la película con unos ojos distintos y no exigir exactamente lo mismo, sino ser escrupulosos en qué le pedimos y en qué momento y a qué producto, sabiendo discernir. Como decía, el quinto Beatle es ese quinto personaje, ese quinto jugador que no había tenido presencia y que a veces es interesante hacer el decalaje a la hora de la presentación, sobre todo cuando este quinto personaje es ese que dejamos al inicio, ese que dio origen a la casa de los misterios, a la casa del terror, cuando pues desapareció, estuvo 20 años desaparecido hasta que lo encuentran dentro del juego y dio lugar a una disfunción familiar, lo mismo que había pasado en 1996 con los padres de Alan Parrish, y a la destrucción de la ciudad entera, dando lugar a que esa fábula, ese poema de que el reino se perdió por un clavo en una herradura, y la herradura perdió el caballo, y el caballo perdió el rey, y el rey perdió el reino, pues ciertamente tan británica y tan anglosajona, pues ciertamente tiene su respuesta en esa situación en 1996 con la película clásica de Jumanji y que evidentemente tiene dificultades para trasladarse a un mundo tecnológico como el del videojuego, pero se intenta en esta película de 2017.
Una apuesta de Dwayne Johnson que le salió medianamente bien, a pesar de que la tercera película todavía estamos trabajando en ello, como diría Pepe Mari. Y evidentemente ha habido otras apuestas de Dwayne Johnson, La Roca, después de salir de aquella coreografía de la WWE, de todo aquello de la lucha libre. Sí, quizá lucha libre a algunos los retrotraiga a Hulk Hogan, de los años 80. Lo cual resulta curioso porque algunos elementos de consecuencias no esperadas, pues por ejemplo cuando en 1991 a los camioneros de Irak, que estaban dentro del ámbito de la guerra, pues o fue en 2003, tal vez fuera en 2003, no recuerdo exactamente cuándo lo vi, pero que para retenerles dentro del campamento, eh, creo que fue en 1991, la guerra de tormenta del desierto, pues les metían vídeos de aquella lucha libre, y cuando se daban cuenta pues ya no se podían ir a casa, porque cuando se iban a casa previamente a esta estratagema, pues no volvían por la mañana al día siguiente, y eran fundamentales para los transportistas de los camiones para el suministro logístico del ejército de Estados Unidos, y les metieron con esos vídeos, una cerveza, una salchicha, y vídeos de comunitarios para la lucha libre. Pero ciertamente Dwayne The Rock Johnson pues ha tenido malas decisiones posteriormente, como el asunto de Black Adam y el cambio de la jerarquía de poder. Aquí el cambio de la jerarquía de poder con Jumanji pues más o menos fue aceptable, fue aceptado esta propuesta que, como digo, tiene esa situación del mundo virtual, un poquito de cine familiar, un poquito de aventuras, un poquito fantástico, un poquito de comedia. Evidentemente, todos sabemos que el objetivo es lograr salir del juego, salir de esa realidad, con la situación que se produce en, en, en la garita esta, donde están los guardas frente a la especie de nave industrial donde hay tantos vehículos. ¿Y cuál cogemos? Mejor cogemos el autobús escolar. No, mejor el helicóptero. Pero yo tengo miedo. Después de tantos años ahí, nos ha cogido miedo. Porque, y esto parece que se me ha olvidado, tiene tres vidas, como se ve, las tres franjas aquí, y que ciertamente eso significa que puede morir dentro del juego. Lo mismo que se dice de uno cuando muere en un sueño, muere realmente. Y esto ha dado bastante juego en algunas películas, que se mete uno dentro de un sueño, como por ejemplo en 2010 en Inception de Christopher Nolan. Pues ciertamente esas dudas metafísicas, pues mejor no llegar a ese límite de comprobarlo. Y ciertamente ahí tienen esas tres franjas. Y la chica que está dentro de Giacomo Giacomo, pues ciertamente le da una de sus vidas a este quinto Beatle para tratar de mantenerlo con vida, porque si ella quiere volver a casa, también quiere que él vuelva a casa. No hay que decir que evidentemente saldrá en el momento en el que entró, por lógica, pero también podría ser lógico que saliera con estas otras gentes en el momento en el que terminaron el juego. Tanto una como la otra sería igualmente lógica, pero bueno, pues parece que es más apropiado el hecho de, en el momento que entras, salir en el momento en el que has entrado, y por tanto retomar la línea, lo cual hasta cierto punto resultaría curioso y paradójico, porque las afectaciones de ese elemento original del comienzo de la película tuvieron evoluciones para la propia sociedad y la propia realidad de la ciudad, tal vez hasta el punto de cambiar las líneas respecto a esos cuatro personajes protagonistas.
y sus vidas tal vez no fueran exactamente las mismas. Pero aparentemente se ve linealidad de que nada ha cambiado. Pero hay cosas que evidentemente han cambiado. Son pensamientos que evidentemente son demasiado profundos para Jumanji 2017. No hay que pedirle esperas a los monstruos, pero es que esas formas de planteamiento de qué podía cambiar y qué no podía cambiar es algo que el personaje de Alan Parrish, de Robin Williams, se lo plantea después de haber tenido una aventura tan importante como la que vive con ese cuarteto protagonista de la película de 1996. ¿Qué va a ser de nosotros? Porque nos hemos cogido cariño. Tal vez os veremos en algún momento. Os volveremos a ver. Eso es una cosa que se plantea allí. Evidentemente, en el sentido de que, dado que hay accidentes de automóvil por medio, y estos no se producen, cambia la línea, y por tanto, cambia la realidad, no solamente de ellos, sino también de toda la ciudad, como se sabe. En esta película de 2017, pues evidentemente algo parecido puede llegar a suceder. Y eso significa que en teoría debiéramos ver un entorno distinto. Más allá de esas sublíneas respecto al tema del Club de los Cinco, para estos 4 personajes, con incorporación del quinto Beatle, y evidentemente con ese cliffhanger respecto a la idea de que vendrá una secuela, y esa secuela llegó, evidentemente, y evidentemente mejor quedarse con este original. El de 1996, que ya lo hemos hablado en el canal, pero ya que estamos con esta película de 2017, pues ciertamente es interesante, se deja ver, da alegría y bueno, pues es una película que tuvo su prestancia y que tuvo un cierto éxito como para poder dar paso a una secuela. No hay sino un aprobado general. No hay nadie que diga que es una absoluta basofia, pero tampoco hay nadie que diga que es el mejor plato de la historia de lo gourmet. Y por tanto, en ese equilibrio, es una película que se deja ver, que es agradable, pero poco más. Que si alguien ve algún detalle, alguna gema que hayamos perdido por el camino de las interpretaciones, los escenarios, pues será agradable poder comentarlo en la caja correspondiente. Y por tanto, creo que lo dejamos aquí. Es que aquí casco, queridos patitos, y sin más, agur, probat, 20 bien.